tema del día. Avanzamos en el informativo de Colombia Hoy Radio. Es un placer saludar a esta hora del día en los estudios centrales de Colombia Hoy Radio aquí en la Casa de Nariño a nuestra ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, quien nos acompaña en este momento para hablar sobre importantes temas. Y lo escuchamos hace algunos minutos aquí en Colombia Hoy Radio. Hubo un pronunciamiento en las últimas horas del Ministerio de Agricultura que está abierto al diálogo con el sector arrocero, que presenta excedente en este momento en nuestro país. Antes que salude la ministra, cierto que por fin, qué bueno está la ministra. Oiga, ministra, teníamos tanta... Por teléfono lo habíamos logrado un día. Tantas ganas de tenerla aquí con nosotros. Además, en su día, porque es abogada, así que desde ya feliz feliz día. Muchas gracias. Nuestra propuesta numeral es Yo Defiendo. ¿Usted qué defiende? Yo defiendo la reforma agraria porque si no la logramos, este país nos sale de la horrible noche en que nos ha sumido un conflicto armado a 3 generaciones de colombianos. Uy, eso, cuando uno habla de 3 generaciones son 70 años, mal contados. Ajá, Casi así todo es. el siglo XX, lo que llevamos de este siglo XXI. Este país somos nietos del siervo sin tierra. Somos nietos de los indígenas, de los campesinos, de los negros desplazados, expropiados, masacrados. No hay una sola persona en este país que no provenga de allí y a ellos nos debemos y a ellos les debemos dignificar en este momento. Hacíamos la cuenta aquí en Colombia Radio hace algunas semanas sobre nuestros abuelos, bisabuelos, padres, ¿no han vivido en paz? No, lamentablemente no. No, es que de Nosotros la tierra tampoco. nace todo. De allí Y el la conflicto labor. arrancó de ahí. Exactamente. El tema de por la la tierra. tierra. Por la tierra. De allí la labor tan importante, Bien. pues desde el ministerio y de la ministra, por supuesto, de Agricultura, Kesaji. Me sumo a tu felicitación del día porque además, ministra, no solo es el día del abogado, de los abogados, sino del bosque. Creo que entonces va muy de la mano, ¿no? Defender ese territorio, ese bosque, ese campo, pues que tanto necesita del apoyo de los colombianos y que es tan importante además, porque gracias a nuestros campesinos, al campo, todos los días tenemos en nuestra mesa los alimentos. Pues lo que nos comemos Lo que nos a comemos, diario. nada más Bien. y nada menos. Ministra, muchos temas para conversar con usted. Comencemos con este tema del arroz, excedente arrocero, y el gobierno del cambio en cabeza del Ministerio de Agricultura pues continúa abierto al diálogo. ¿Qué se busca lograr con este diálogo con los arroceros que tienen excedente esta vez? Sí, bueno, yo creo que para la gente que no entiende muy bien el sector del arroz, el arroz es un producto que es un alimento principal en nuestro país. El arroz es el que comemos todos en todas las clases sociales y estratos. Es el seguro frente a la carencia de recursos económicos. Si el colombiano no tiene para comer algo mejor, come arroz, y si le alcanza, come arroz con huevo. Y esa es la base de la alimentación. Por eso, cuando se habla del arroz, se habla desde un tema de seguridad alimentaria. Y en Colombia tenemos un problema de inseguridad enorme. Más del 50% de la población no come lo suficiente ni en la cantidad ni en la calidad. Y en las principales ciudades de nuestro país hay problemas de inseguridad en donde hay cientos de miles de familias que ni siquiera comen 2 veces al día, muchas que comen solo una vez y la mayoría que elimina consumo de proteínas, de verduras y frutas. Entonces el arroz es algo que necesitamos, es una reserva que necesitamos para vivir. El arroz es una actividad en la que también hay involucrados miles de personas que son agricultores del arroz, de personas que su sustento depende también de este ingreso, y por eso buscar soluciones tanto a los productores como a los consumidores, garantizando buenos precios a unos y a otros, es una prioridad para el gobierno nacional. La ministra me hace acordar de mi mamá, porque mi mamá siempre decía, si hay arroz, hay almuerzo. Es tan importante como eso, que si uno tiene el arrocito en la mesa, pues fácilmente resuelve. Así que es un tema fundamental del sector arrocero. Del sector arrocero, ministra, le complemento la pregunta con este trabajo que se está realizando por el gobierno del cambio para enfrentar esa inseguridad alimentaria con esta cifra que usted entrega. 50% de la población no come lo suficiente ni bien, ni siquiera los 3 golpes como se dice popularmente. El acuerdo, lo que se busca con los arroceros es que ellos le metan el hombro a solucionar este problema de la inseguridad alimentaria. Así es. Yo aquí, ¿qué tenemos en esta situación? Resulta que aquí una gran parte del arroz que cosechamos en Colombia es gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿por qué? Porque en abril, aguas mil, hay agua. Entonces, una gran parte del arroz se siembra en agua y se cosecha ahorita en el segundo semestre del año.
Y eso hace que en el segundo semestre de los años y cada 2 años haya unos picos de un exceso de cosecha de arroz que sobrepasa la demanda nacional. O sea, esto no es un problema solamente de este año ni del gobierno de Gustavo Petro, es un problema del arroz, de toda la vida del arroz. ¿Qué se tiene que hacer para evitar eso? Porque cuando hay una sobreoferta de arroz, pues los precios caen, los agroindustriales del arroz lo compran más barato, y a los productores arroceros es a los que todo el mundo les da por la cabeza porque no alcanzan a veces a pagarles lo que han invertido para poder generar el arroz. Esto pasa cada vez que hay sobrecosecha. Para evitar esto ya está sobrediagnosticado, se han instalado una serie de mecanismos de política pública sobre el desarrollo agropecuario que están recogidos en un plan de ordenamiento del arroz que se construyó hace algunos años, en donde se dice, mire, lo único efectivo para lograr bajar esas quiebras o pérdidas de recursos para los productores arroceros cada vez que hay sobrecosecha es planificar la agricultura, generar un límite máximo de siembra del arroz en donde todo el sector arrocero se puso de acuerdo, a agricultores, productores medianos, pequeños, grandes, agroindustriales y Ministerio de Agricultura se pusieron de acuerdo en decidir cuáles son las cotas máximas de siembra de arroz, en dónde se debe sembrar, en dónde no, y cuáles son los métodos. Y el método es estacionario. Nosotros no podemos sembrar arroz solamente cuando Dios quiere que llueva. Nosotros tenemos que tener la capacidad como país, siendo un producto de seguridad nacional alimentaria el arroz, tener la capacidad de sembrar arroz todo el año. Y para eso, ¿qué se necesita? Avanzar en temas de riego, o sea, que los arroceros y zonas arroceras adecuadas puedan tener riego y mecanismos para sembrar más allá de abril en todo el año, para no sembrar solamente en abril y que todo el mundo se quiebre en julio y agosto, que permita garantizar que haya fluidez de arroz. Por ejemplo, ahorita se supone que nos va a golpear el Niño, que es el fenómeno de sequías el finales de este año y el siguiente, el próximo, se supone que es moderado, pero a pesar de lo moderado sí tenemos que tener reserva de arroz, por ejemplo, es un producto vital. Tiene que ver también con lograr mejorar infraestructuras de secado y almacenamiento. El arroz es un producto perecedero altamente que tiene que secarse y transformarse para poderlo guardar, pero aquí está súper concentrado esas capacidades y a pesar de que aquí se llevan 20 años tratando de mejorar, hoy hay molinos que pueden ayudar y almacenamientos que pueden servir, muchos incluso de Fedarroz o de otras agroindustrias, pues todavía son insuficientes. Entonces el plan lo que dice es hay que avanzar en eso, que los arroceros tengan su propia secadora, tengan su propio molino, tengan su propio almacenamiento. Nosotros hace 3 semanas inauguramos un molino y una secadora en Zulia de una cooperativa de arroceros pequeños, Asozulia, que puede recoger una gran parte, por ejemplo, de arroz allá. Y estamos ahora por constituir un proyecto para hacer otro de Asojuncal, que es una asociación de productores arroceros de La Mojana. Esas son las soluciones, pero aquí siempre frente a las soluciones que son drásticas o profundas, se buscan paños de agua tibia. Y aquí se estableció un paño de agua tibia hace también bastantes años, que es el incentivo del almacenamiento. ¿Y eso qué es? Es pagarle a algunas personas para que guarden el arroz 3 a 4 meses, entre 3 a 4 meses, mientras que se logra que el precio se regule. O sea, no vender todo el arroz ahorita entre julio y agosto, sino guardarlo para tratar que se venda periódicamente. Graneadito. Pero entonces ese incentivo del almacenamiento lleva muchísimos años implementándose, tiene unas inversiones altas que se han hecho en el tiempo, que además no tienen un criterio como racional, sino es más como una pugna. Lo que uno puede evidenciar es que depende totalmente como es un escenario, hay un teatro de presión entre Fedarroz, los arroceros, los agroindustriales y los gobiernos de turno, y entonces según y Dignidades, que son otro actor aquí importante, y según esa pelea, pues se busca darle más valor al incentivo. Entonces la discusión es sobre una cifra, y lo que nosotros le hemos dicho es que en este gobierno del cambio, y quiero hablarle a los arroceros de este país, a todos, a los medianos, a los pequeños, a los grandes, a los arroceros industriales, a los artesanales, a los orgánicos. Lo que quiero decirles es que en este gobierno del cambio, la producción de alimentos es el jalonador de la economía y de crecimiento del país. Para nosotros esto es central en nuestra visión de país y les pido a todos que tengamos esa visión y ese sueño, que dejemos de pensar en pobreza.
Limitar la discusión del arroz al incentivo de almacenamiento es quitarle alas a la posibilidad de volver al arroz un potencial enorme que tenemos, no solamente para asegurar la alimentación de nuestro país, sino para poder hacerlo crecer. El arroz tiene que crecer y tiene que crecer con inversiones productivas y con fomento. A nosotros nos interesa y nos preocupa y nos solidarizamos totalmente con los arroceros, pero también con los consumidores. Nosotros no podemos permitir que el arroz se vuelva un problema nacional ni para los productores ni para los consumidores. Y en este producto pueden ganar todos y cuenten con el Estado Nacional. Ayer trabajamos muy duro con el ministro Umaña de Comercio, hemos hablado del asunto también con el ministro Bonilla de Hacienda. Tenemos todo un compromiso nacional de hacer las inversiones que tengamos que hacer para lograr que el arroz crezca como debe ser, pero someter esa discusión al incentivo de almacenamiento realmente lo que nos pone es limitaciones. Llevamos 3 semanas discutiendo muchas fórmulas, los llamamos a todos, hicimos Consejo Nacional del Arroz el día de antier, les hemos pedido, pensemos qué más podemos hacer, pensemos qué inversiones, dónde, cuándo, hagamos un plan de emergencia y uno de mediano plazo como debe ser, pero no nos limitemos solamente al incentivo. Una visión de país. Permítame unos segundos, ministra. Vamos a la actualización de nuestros titulares. Continuamos con esta charla fundamental sobre cómo el arroz puede ser ese producto nacional que todos queremos. 8-2. Titulares. En Colombia Hoy Radio habla la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, y el viceministro general del Interior, Gustavo García, lideró la Comisión Nacional Extraordinaria para garantizar seguridad, comodidad y convivencia en los estadios de fútbol del país. El Ministerio de Minas y Energía entregó un proyecto de seguridad alimentaria y sostenibilidad económica a 235 familias indígenas en Tuchín, con una inversión de 771 millones de pesos producto de regalías. Desde la cárcel Picaleña en Ibagué, en el Tolima, el Ministerio de Justicia dio inicio al programa Sasca Renacer, dirigido a fortalecer productivamente a personas privadas de la libertad. Además, el Ministerio de Minas y Energía visitó proyecto de exploración de Collective Mining Colombia en Caldas, promoviendo un modelo de trabajo conjunto con la comunidad. 8-3. Exitoso piloto de la estrategia territorial Gobernanza Cultural para la Paz, liderado por el Ministerio de Cultura en el Atlántico. Reunió más de 250 ciudadanos y organizaciones en la articulación de acciones. 8-3. Ya regresamos. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio. Bien, 8-3. Johan, su pregunta. Sí, señor, estamos de vuelta a 804 ahora y continuamos en esta conversación con la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Y yo le quiero plantear algo, ministra, a propósito de todo este tema que estamos hablando y que va de alguna manera realmente muy clara, muy directa, con la seguridad alimentaria del país. Resulta que hay algo de lo que no hemos hablado y que está incluido en el Plan Nacional de Desarrollo y es un artículo puntual, ministra, que se vuelve determinante además dentro del ordenamiento territorial del país y que está enfocado a garantizar ese, que además me gusta mucho la definición, ese derecho humano a la alimentación y a la producción alimentaria. ¿Cuál es el alcance de ese artículo? Es un tema que el presidente ha defendido mucho y es la necesidad de generar seguridad alimentaria para los y las colombianas. ¿Cuál es el alcance de ese artículo, ministra? Bueno, ese artículo es muy importante porque incluye dentro de las categorías prioritarias de ordenamiento del territorio nacional el aseguramiento de zonas especiales para la producción alimentaria. Yo les cuento que hay hoy una amenaza muy grande sobre los territorios de Colombia que producen los alimentos que comemos. Que es una amenaza especialmente que viene a partir de la expansión urbana. Entonces, por ejemplo, toda esta sabana de Bogotá, toda esta zona central de la región central, todas las zonas muy productivas del valle, esto está pasando en todo el país. Las zonas más productivas de alimentos, las que nos dan la comida todos los días, están sufriendo zonas de expansión y eso hace que se pierda esa calidad rural. Pero también hay otras presiones. Están, por ejemplo, los proyectos extractivos, los mineroenergéticos, los viales. Hay conflictos también con áreas protegidas que estamos resolviendo
Entonces, la idea de hacer esta categoría de protección es poder defender la producción alimentaria, poderle dar un lugar y poder reconocer que son asuntos de soberanía. A todos nos gusta que haya mejores condiciones de vivienda, todos necesitamos que haya mejores condiciones de infraestructura, el tema ambiental es esencial, pero la alimentación es esencial para todos los días de nuestra vida. Y es reconocer esto y reconocer que Colombia tiene un gran potencial, tenemos las mejores tierras, tenemos mejor clima todo el año, tenemos disposición hídrica todo el año, tenemos gente que se dedica a la agricultura, condiciones que no tiene ningún otro lugar del mundo. Ministra, 8:06 de la mañana. A esta hora estamos hablando con Jennifer María Sindey Mojica Flores, nacida en Bucaramanga. Es una abogada y defensora de derechos humanos de nuestro país. En mayo de 2023 asumió el cargo de ministra de Agricultura y Desarrollo Rural en el gobierno del presidente Gustavo Petro y se ha desempeñado como directora de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras en este mismo gobierno y ha liderado el equipo de empalme con el gobierno anterior en el área de agricultura. Defensora de los derechos humanos. Y todo este tema del campo, como lo mencionamos al inicio de esta conversación, lleva a un punto inicial y principal para el gobierno del presidente Gustavo Petro, que es la construcción y la búsqueda de la paz total. ¿Por qué, ministra, es importante desde su visión, desde su experiencia, el que en el campo esté la paz de nuestro país? Bueno, Colombia es un país rural. Y eso lo tenemos que aceptar. El 97% de nuestro territorio es rural y todos nosotros tenemos raíces rurales de una u otra procedencia. Y el campo colombiano lleva toda una historia de guerra y de violencia desaforada. El informe de la Comisión de la Verdad dijo que las principales víctimas del conflicto armado eran los campesinos y los pueblos indígenas y negros. Tenemos más de 8 millones de personas desplazadas que abandonaron sus tierras y que hoy están en una situación de desarraigo social, económico y cultural muy grande. Tenemos un proceso de restitución de tierras, es decir, devolver las tierras a las víctimas a partir de procesos judiciales, que es competencia también del sector agricultura, que tiene que abarcar cerca de 8,5 millones de hectáreas por hacer. Pero además de eso, la guerra no ha terminado. Tuvimos el acuerdo de paz del 2016, que tenemos que cumplir el punto de la reforma rural integral, pero también tenemos los acuerdos de paz actualmente que está adelantando el Alto Comisionado de Paz. En el campo la gente sabe lo que significa vivir en paz, dormir con tranquilidad, no tener conflictos con los vecinos o si se tienen, que esos conflictos no degeneren en muertes o en amenazas. Y por eso es la necesidad. Y la violencia ha afectado a todos, a pequeños, medianos, grandes. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy un foco de reforma agraria muy importante en el norte del Cauca. Yo he dicho que el norte del Cauca es la reforma agraria de la paz total. Y para que se entienda, la paz total no es solamente la negociación con los actores armados, es la necesidad humana y social que tenemos como colombianos de poder vivir en paz. Y en el norte del Cauca hoy desean la paz total, tanto las comunidades como los industriales, como Azocaña, como Procaña, como los gobiernos, todos los actores, porque allá saben especialmente lo que significa que no logremos construir acuerdos y construir civilidad y hacer presencia estatal para poder generar condiciones de manera que todo el mundo pueda vivir dignamente. 8 de la mañana, 9 minutos. Ministra, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para hablar aquí, recordar dos buenas nuevas, muy importantes además, que conocimos pues por estos días. Uno es el logro del campesinado como sujetos de derecho, que sabemos que es una deuda que tenemos histórica con nuestros campesinos y que permite empezar a visibilizarlos de otra manera, y además también el logro de la jurisdicción agraria y rural. Creo que son dos elementos muy importantes para que todo esto pues se pueda ir llevando a cabo, ¿no? Dos leyes. No, son dos Ya. reformas constitucionales. Tremendas. Sí, O sea, cambios constitucionales son profundos. cambios. Sí, imagínense, esto es una de las cosechas importantes de la gestión del gobierno nacional frente al Congreso de la República, lograr en un escenario que todo el mundo lo pinta que es muy problemático, lograr consenso con el Pleno del Senado y Cámara. Con consenso, por ejemplo, en caso de jurisdicción con las dos altas cortes, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, y en el caso de campesinado lograr consensos con todos los factores políticos y colores que hay en este Congreso para sacar adelante lo del campesinado, porque una reforma constitucional requiere mayoría absoluta del Congreso, es decir, Sí. no solamente una mayoría simple, sino calificada, y 8 debates que tuvieron que cursar en este año.
y lograr 2 reformas constitucionales tan sensibles en las que antes de este gobierno de manera reiterada todos los gobiernos anteriores habían decidido no hacer jurisdicción y habían decidido no hacer reconocimientos de la Declaración de Naciones Unidas sobre el campesinado, pues realmente es algo que tiene que celebrarse y que tenemos que celebrar porque es un acuerdo social y político. O sea, todo el mundo hoy está de acuerdo en la necesidad y urgencia de hacer que la paz llegue al campo, de cumplirle al campesinado, de garantizar que crezca, que se dignifique, de garantizar que tenga la tierra, que tenga las semillas, que tenga el agua, que tenga el apoyo del Estado para hacernos un país próspero y abundante económicamente, y la necesidad de que la justicia llegue al campo y resuelva los problemas de tierra, de baldíos, de territorios, pues eso lo que muestra es que sí estamos haciendo bien la tarea y que en ese consenso nacional podemos avanzar en dar soluciones concretas que mejoren la vida de los colombianos. Ministra de Agricultura Jennifer Mojica, hace unos días, unas semanas, hubo una titulación importante de tierras en el Cauca. Ya que usted está hablando de la reforma agraria de la paz total, eso que se está haciendo en el norte, las mismas comunidades tenían que ponerse de acuerdo para este tema en las tierras. ¿Cómo avanza ese proceso del diálogo con las comunidades afroindígenas para que avance este tema de la reforma agraria de la paz total? Bueno, nosotros tenemos la tarea del presidente de trabajar 24/7 y es literalmente 24/7 por la reforma agraria. La reforma agraria, el primer componente es tierras, compra de tierras, recuperación de tierras y entregas de tierras. ¿A quiénes? A los que la necesitan, principalmente campesinos, pueblos indígenas, negros, víctimas, excombatientes que están apostando a construir paz, pero también tierras que necesitamos reactivar productivamente y económicamente. No es dar la tierra por darla, sino es la tierra productiva para que jalone esa idea de país que tenemos de un país rico a partir de la producción de alimentos. Y en esa medida estamos trabajando, estamos haciéndolo a lo largo y ancho del país. Tenemos el acuerdo con Fedegan, que nos está facilitando compras de tierras que estaban en ganadería extensiva, en latifundios improductivos y que pueden orientarse a la reforma, pero estamos también recibiendo ofertas de compras de tierras voluntarias en todo el país y focalizándolo a partir del plan de desarrollo en unos núcleos que se centran principalmente en la costa Caribe y en el Magdalena Medio. Ahorita con el presidente en Guajira vamos a hacer un anuncio importante para el sur de la Guajira, por ejemplo, en esto. Muy bueno. Ministra, me gustaría que nos detuviéramos en Fedegan. ¿Cómo va el avance de esa compra de tierras? ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, con Fedegan nosotros mantenemos un trabajo permanente, Agencia Nacional de Tierras y Fedegan, tanto cabeza su presidente José Félix Laforí, pero también junto con la Junta Directiva y todo el equipo de trabajo que Fedegan ha dispuesto a trabajar conjuntamente con la Agencia Nacional de Tierras. Se tiene un trabajo de coordinación diario en avanzar en compras de tierras. Ahora con el Plan Nacional de Desarrollo y los ajustes últimos que estamos haciendo para hacer más eficiente la gestión, estamos concentrando esfuerzos en predios de gran extensión, en las zonas focalizadas en los núcleos de Costa Caribe y Magdalena Medio, de manera que nos permita lograr impactar. No queremos como hacer millones de transacciones, sino transacciones muy grandes que permitan hacer reforma agraria. Las reformas en predios grandes que son improductivos y que tienen un gran potencial de reactivación económica a partir de procesos de inversión pública que queremos hacer. Pero con Fedegan también tenemos acuerdo en lograr hacer algo que también puede ser más importante que eso, y es la urgencia de lograr cambiar la ganadería extensiva, es decir, las vacas pocas que vemos en potreros pelados y grandes. Yo creo que todo el mundo tiene esa imagen cuando ha viajado por carretera, ver un potrero y 3 vaquitas comiendo un pasto seco. Cambiar esa ganadería por una ganadería metida en un bosque. Eso es la ganadería sostenible. Yo trato de explicarlo para que todo el mundo entienda, porque uno a veces... Claro. Un concepto diferente, por Sí, decirlo de esa manera. hay muchos esquemas: ganadería sostenible, regenerativa, ganadería de paisajes aprovechables. La idea es poder poner las vacas en menor cantidad de tierras, haciéndolas más productivas, rodeando esto de bosque que nos mitiga la generación de gases de efecto invernadero, pero también puede generar aporte de capturas de carbono, es decir, presta servicios
beneficios ambientales, se protege el suelo, hace que el pasto sea más rico, se complementa con cultivo de follajes, es decir, alimentos para los animales, las vacas viven en unas mejores condiciones de dignidad, garantizamos un buen manejo del agua todo el año, hacemos que la ganadería sea rentable, pero súper rentable para los campesinos y ganaderos, pero podemos liberar tierras para hacer también agricultura. Esa es la apuesta que tenemos con Fedegan y en eso estamos también trabajando en paralelo desde que yo llegué al sector y el presidente nos ha pedido hacer una apuesta audaz, grande, de hacer que en Colombia esas 34 millones de hectáreas más o menos que están en ganadería extensiva se convierta una buena parte de esta ganadería que puede ser muy rentable y que puede ser muy rentable también para el planeta. Ministra, ahondemos un poco en reforma agraria. Todo esto que usted está hablando de una u otra manera, pues hace parte de la reforma agraria, que entre otras cosas siempre va a valer la pena recordar que hace parte del cumplimiento de los acuerdos de paz y va muy de la mano además con la búsqueda de la paz total. Usted recientemente, ayer o un par de días atrás, se reunió con el equipo de verificación de la ONU para hablar de la implementación de la reforma agraria. ¿Cómo le fue con el equipo de verificación? ¿Qué percepción tienen ellos? ¿Cómo salieron de esa reunión? ¿Y cómo va esa implementación de ese acuerdo fundamental o de ese punto fundamental del acuerdo que es la reforma agraria? Nosotros nos reunimos con la ONU y ellos nos propusieron que trabajemos conjuntamente en la implementación de la reforma rural integral. Nosotros tenemos que avanzar en la reforma agraria del punto 1 del Acuerdo de Paz del 2016, en toda esta priorización de metas en temas de acceso a tierra, de formalización de propiedad, de desarrollo productivo integral, de los PEDET, que son las zonas de desarrollo especial para la paz, pero también trabajando en vía de los procesos de paz actuales. Les cuento que cada vez que se inicia una conversación con cualquiera de los actores en los diálogos presentes, después del tema de condiciones de cese al fuego, la siguiente condición es temas de tierras, reforma agraria, desarrollo productivo, sustituciones de economías o transformaciones de economías de uso ilícito a economías agrícolas sostenibles, y esas son necesidades que demandan las poblaciones que están padeciendo la guerra, como esa convalidación social de la paz. En esto vamos a trabajar conjuntamente, la misión se ha comprometido con nosotros a apoyarnos y acompañarnos, hemos identificado unas zonas prioritarias para hacer un trabajo conjunto, porque nosotros somos unos constructores de paz, el Ministerio de Agricultura, sus entidades adscritas, Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Agencia de Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, Instituto Colombiano Agropecuario, Finagro, Banco Agrario. Somos entidades que trabajamos en todo el territorio nacional de la mano de la gente en los ríos, en las veredas, y que con paz firmada o sin paz firmada, nosotros vamos a ocupar institucionalmente esas zonas, sobre todo en donde las comunidades están más afectadas por las violencias, para dar un alivio y unas condiciones de mejora de vida. Escuchar a la ministra es que todo el Plan Nacional de Desarrollo, las propuestas del gobierno del presidente Petro alrededor de la agricultura lleguen a la mente, y imagino que eso le pasa a los seguidores y seguidores de Colombia Hoy Radio. Hay un punto importante que es la economía popular, que quiere, pues obviamente, garantizar el gobierno del presidente Gustavo Petro a través de la agricultura, no tanto el uso del carbón y del petróleo, sino empoderar a los campesinos y campesinas de nuestro país. ¿Cómo vamos en ese aspecto, ministra? En eso es en lo que tenemos una agenda muy cercana con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Nosotros estamos apostando a que sea la agricultura, y en nuestra visión de país, esa transición o esa transformación de dejar atrás esa enorme dependencia del extractivismo mineroenergético y del petróleo a una autonomía como país económica, de buscar otras fuentes de desarrollo y de productividad, y la agricultura es la más cercana y la más inmediata. Nosotros somos el sector productivo de la transición entre dejar un poco esas prácticas altamente dañinas del ambiente y extractivas a unas prácticas que generen un desarrollo humano, social y sostenible más grande. Por ejemplo, sectores que antes eran distritos mineroenergéticos eminentemente, como la Jagua de Ibirico en el Cesar, y estamos trabajando, lo pongo ahorita ejemplo porque eso vamos a ir a hacer anuncios importantes la próxima semana en el gobierno de proximidad que nos invitó el presidente Gustavo Petro, que vamos a estar allí en La Guajira. Por ejemplo, para el sur de La Guajira y norte del Cesar,
la agricultura es la salida a todas estas décadas de dependencia total y absoluta sobre la minería del carbón. Y estas alternativas tienen que ser mucho más rentables y productivas que las de simplemente que una sociedad siendo sometida, siendo obrero o trabajador de la industria. Y es una agenda que puede compatibilizar muy bien con toda la necesidad también de hacer con seriedad una acción climática que proteja el territorio en torno al agua, en torno al ambiente y en torno sobre todo al desarrollo humano. Al desarrollo humano. Ministra de Agricultura, Jennifer Mojica. Bueno, 2 reformas constitucionales y viene ya la reglamentación, las leyes reglamentarias, que ese es el punto B, lo que sigue ahora en adelante. La agenda legislativa del sector agrario para el segundo semestre del año se va a desarrollar, se van a presentar esas leyes. Nosotros tenemos una urgencia y esperamos poder lograrlo. Hemos establecido ya una mesa técnica con Ministerio de Justicia, el doctor Osuna, con la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, en trabajar en este receso parlamentario, en la elaboración del borrador del proyecto de ley que reglamente la jurisdicción agraria, porque el Congreso nos ha dado 6 meses para hacerlo y para aprobarlo y echarlo a rodar, y lo vamos a cumplir. Así que el 20 de julio, esa misma semana, estaremos prestos a radicar este proyecto, y es un proyecto que va a seguir la línea de lo que logramos en el acto legislativo, y es que sea en un consenso nacional, escuchando las mejores opciones, alimentándolo y construyéndolo conjuntamente con todos los sectores del Congreso, con todas las voces que ayudaron a que saliera una buena reforma constitucional. Entonces, esta es la agenda que nos va a ocupar principalmente el próximo semestre. También tenemos el tema de derechos campesinos y campesinado, pero esta agenda es una agenda que tenemos que construir conjuntamente y de manera participativa y concertada con los campesinos. Entonces, en esto estamos ya convocando una vez más a la Asamblea de la Convención Nacional Campesina que el presidente instaló el año pasado. Yo hice una, apenas llegué en mayo de este año con una selección breve para retomarlo, y estamos convocando ahorita para principios del próximo mes una vez más esta asamblea para poder avanzar en esa estructuración de cómo vamos a interpretarlo. Esto tiene que ver con la creación de una comisión mixta que está también dentro del Plan Nacional de Desarrollo aprobado, de concertación y discusión sobre las políticas del campesinado, y producto de eso veremos si el producto es hacer una ley o 2, o si son decretos, o si son ajustes institucionales o inversiones. Ya ahí dependerá del proceso de consenso. Con reforma constitucional en mano, ahí ya viene el trabajo en concertación con los campesinos, claro, y campesinas. Las reformas constitucionales hoy son una realidad. Hoy la Constitución Política tiene 2 artículos que se reformaron y que crearon la jurisdicción y los derechos del campesinado, y eso ya es una realidad, ya es una norma de normas, no requiere nada más para ser respetada y cumplida. ¿Le hubiera gustado más, ministra, dentro de esa jurisdicción agraria, un gran tribunal agrario, o queda usted satisfecha con que sea Consejo de Estado, la Corte en algunas instancias? Los 5 tribunales regionales. Claro, pero ¿le hubiera gustado más un gran tribunal agrario nacional? No, mire que eso fue algo de producto del consenso, y es, sí. Yo digo, el Congreso es un escenario muy importante cuando las discusiones se hacen como debe ser, en la construcción de las políticas, y aquí se dio esta discusión y fue muy buena. Yo creo que la solución definitiva fue adecuada, porque nuestra jurisdicción agraria no es una jurisdicción encopetada aquí en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La jurisdicción agraria es del campo, de las veredas. Es impracticable. Es cuando se corre la cerca. Claro, allá, a ver, muestra dónde va el lindero. Con botas puestas. Con las botas puestas, con el agua hasta la cintura si llueve, claro. con el dron que sobrevuela y la tecnología satelital, pero con la gente, a ver, doña Josefina, dígame usted, y don Marcos, usted tal cosa, y muéstreme las herencias, y muéstreme, yo pregunto a los vecinos. No es la jurisdicción encopetada a la que estamos acostumbrados. Esas jurisdicciones son importantes, pero para eso, a falta de una alta corte, hay 2. Entonces, el acuerdo de que el cierre o del órgano de cierre fuera en los asuntos privados, la Corte Suprema, y en los asuntos públicos, es decir, lo que tiene que ver con baldíos de la nación, el Consejo de Estado, es la mejor fórmula, porque la jurisdicción que queremos es una jurisdicción de primera y segunda instancia, de jueces en todo el país, y no solo en las ciudades, allá en el territorio, allá deambulando, allá andando, con abogados o jueces que tengan antropólogos, agrónomos, veterinarios,
ingenieros catastrales, personas que le ayuden a entender el problema. Sería hasta contradictorio hablar de una jurisdicción agraria urbanizada, si me permite el término, urbanizada de corbata en las capitales del país, ¿no? Sí, no, claro, se necesitan a jueces, unos jueces que tenemos además que formar, en eso ya estamos también, porque a los abogados, hoy es el día del abogado, a los abogados nos dejaron de enseñar derecho agrario hace bastantes, o sea, esta generación de abogados pendiente, como yo y los nuevos no conocieron lo agrario. Pero además no solo es un reto de los abogados, también es un reto de las ciencias agrarias. Desde que se hizo la revolución verde, a los agrónomos y agropecuarios les enseñaron solo a vender y a comprar insumos químicos, no les enseñaron a hacer la agricultura, a manejar el clima, la tierra, todo eso hay que recuperarlo más, pero también a las ciencias económicas. Las facultades de economía eliminaron de sus pénsumes temas de agrarios económicos y todo el tema de administración de empresas. Entonces todo esto hay que recuperarlo y en eso esperamos conjuntamente con las universidades apoyarnos mucho. Muchos puntos, muchas aristas para conversar y hablar con la ministra de Agricultura, unos minutos, por decirlo de cierta manera, muy nutritivos. Y ministro, usted mencionó ahorita campesinos y visión. Cuando usted va al territorio, ¿qué le dicen los campesinos sobre todo este trabajo que se está implementando? ¿Y cómo se visiona usted que va a finalizar su Ministerio de Agricultura en un par de años, por decirlo de cierta manera? No le quite tiempo, 3 años. En 3 años. Pues sí, en 3 años. ¿Un poquito de agua, muchachos? Aquí me atoré. Bueno, la gente en el territorio es una gente llena de esperanza, llena de problemas, pero llena de esperanza de poder lograr desarrollarse de una mejor forma, de vivir en paz, de tener tierras, de tener productividad. Entonces lo mejor que podemos hacer nosotros es llegar al territorio. En el territorio tenemos una gran afinidad con la gente, el presidente Gustavo Petro lo quiere todo el mundo. El mapa de Colombia que votó por él es el mapa que no vive ni del celular, ni ve Twitter, ni tiene redes sociales, ni siquiera tiene energía eléctrica, ni siquiera tiene conectividad. El mapa de Colombia que votó por Petro es el mapa que está firme, ese gobierno popular que está firme con ellos, es las personas que salieron en lancha, en caballo, a pie a votar, es la gente a la que nos cuesta horas y medios de transporte múltiples para poder llegar a esos territorios. Hay que tomar avión, hay que tomar carretera, hay que tomar lancha, hay que tomar caballo, mula, hay que ir a pie. Esa gente de la Colombia real, no digo de la profunda, de la Colombia real, porque la Colombia de las ciudades y las luces de Bogotá y las principales ciudades y las luces del internet no dejan ver la Colombia real. Pero la Colombia real del colombiano de verdad al que queremos llegar es un colombiano que anhela y desea y demanda estas soluciones. Nosotros no vamos a responder todos los problemas del agro y del campo colombiano porque son siglos de abandono, de miseria, de marginación, de exclusión. Pero lo que hagamos lo vamos a hacer con valentía, con audacia, con ganas, 24/7, con plata, con un gobierno decidido a jugársela del todo por los productores, campesinos, mujeres. Y en esa medida nosotros todo lo que hacemos siempre es con mucha felicidad. A mí me gustaría que todo el mundo pudiera ver o hacer seguimiento a la Agencia Nacional de Tierras en redes, al Banco Agrario, a la UNAP, que es la Autoridad de Pesca, al Ministerio, ver los rostros de los millones de colombianos que se benefician a diario de todo lo que hacemos. Nosotros desde tierras, cultivos, semillas, producción, transformación, riego, comercialización. Realmente es una agenda que como en el campo, lo que uno siempre da. Y aquí a nosotros nos recarga mucho energía. Yo siempre le digo al presidente y lo hablamos mucho y con nuestros compañeros de gabinete también. Nosotros no nos podemos dejar bajar la moral porque en el Twitter 3 tuiteros nos bajan la moral. Exacto. Nosotros tenemos que recargarnos de esa Colombia real y eso es una batería de optimismo y de energía. Por eso me encanta esa estrategia nueva de irnos al territorio y verle allá, ponerle la cara a la gente. Frente a frente, uno va resolviendo los problemas, va sintiendo, porque en este punto la política es un tema más de sensibilidad y de solidaridad que cualquier otra cosa.
los colombianos y colombianas también se unen a Colombia Hoy Radio y siempre informamos las acciones del ICA, de la Agencia Nacional, de la Agencia de Educación, la UNAV ha estado aquí, siempre entregando esa información para que los colombianos sigan viendo esa Colombia real, la Colombia que siempre, del centro lejano, como nos enseñaron un buen día, que se habla del centro lejano, ya no de la Colombia profunda, aquí en los micrófonos de Colombia Hoy Radio. Y cuando quieran nos vamos, Sí. yo creo que ahí ministra, es que nos vamos. vayamos en las Es que comunicaciones. lo anunciamos. La otra semana Ministra, estamos en La Guajira. Porque, ¿saben qué? Y les digo, aquí me hago publicidad propia. Les recomiendo viajar con sector agricultura, porque nosotros comemos sabroso, es abundante. Eso me lleva a preguntarle. Llévenos. Patacón. Nos dan No hay de mejor todo. anfitrión que un campesino. Sí. Ah, Sí. no, Hombre, la gallina, pollo, huevos, Ajá. quesos, dulces, Divino. cafés en Qué todas sus rico. Levantarse versiones, uno con ese amanecer. chocolates en todas sus versiones. No, es que realmente aquí pecamos de delicia. gula porque es excesiva la No, abundancia. usted nos abre un puestico y alguno del equipo ahí vamos. los Vamos. acompaña. Vamos siempre. Sí. Siempre bienvenida, ministra de Agricultura Jennifer Mojica. Gracias por estar en Colombia Hoy Radio. ¿Patacón o arepa? Patacón. Ay, De Patacón. yes. No, venga, Con suero. Vuelve a ganar el patacón. Con suero. Con suerito. la ministra Suero decía a ahorita, Toyabuey se llama. la ministra decía ahorita, la semana entrante van a estar en La Guajira. Nosotros también Estamos. vamos Colombia a Hoy estar ahí. Radio. Vamos para allá. Colombia Pod- Hoy Radio se muda a La Guajira. ¿Podemos hacer algún adelanto de lo que se va a hacer allí o lo dejamos para la otra semana? ¿Lo anunciamos? Yo creo que hay adelantos muy importantes, Hay anuncios anuncios y y para resultados una concretos región muy que sí que lo importantes. necesita, ¿no? Sí. Claro, o sea, yo creo que cada vez que muere un niño en La Guajira es un fracaso de nuestra sociedad y nos debería doler a todos. O sea, yo tengo 2 niños y yo digo, ¿qué hace mejor a mis niños que a los niños de La Guajira? Hace 3 días murió un niño de la edad de mis niños. Qué fuerte. Queda uno pensando siempre. ¿Y qué puedo hacer yo? Y también la pregunta tienes que responderse eso. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque no es solo un problema del gobierno nacional. En este tema de la inseguridad alimentaria es un problema de injusticia de muchas cosas. Mientras se mueren niños de hambre en La Guajira, aquí se desperdician Se botan toneladas de comida. Y en hay los colegios. estrategias que avanzan mucho en temas de bancos de alimentos. Hay muchas iniciativas, pero yo creo que falta más. El hambre la combatimos entre todos. Y como les digo, el de La Guajira es crítico, pero pasa aquí en Bogotá, pasa en su barrio. Mire a su alrededor, pregúntese de sus compañeros de trabajo, de los compañeros de los niños, de sus colegios, cuántos de ellos sí comen realmente 3 veces al día al menos bien los alimentos. Pregúntenselo y ver qué puedo yo hacer, qué puedo yo ayudar. Por ahora yo les digo, lo clave es comprar directamente al campesino, comprar alimentos colombianos, dejen de dejarse llevar por la belleza o la estética que nos han vendido. Entonces uno llega al mercado y si la uva no es redonda, chilena, importada, no la compro. No, la uva sabrosa, la nuestra, la verde, la rojita, o la manzana. pequeña. La manzana que la nuestra ha desaparecido. La boyacense. O las frutas. Entonces aquí la gente compra el durazno Gigante. perfecto, gigante, que es desabrido. La Tan verdad no rico el del sabía árbol. nada. Pero el rico es el El del durazno patio de la casa. pequeño. Y hay variedades de duraznos criollas que Obreva. nosotros podemos usar y aprovechar. Consumir producto local, comprar producto en mercado campesino, en mercado local, en las tiendas, comer bien y desperdiciar menos, dejar de comer cosas súper transformadas, ultraprocesadas, comer más sabroso, sale más barato y sale mejor. Uy, sí, total. Yo voy a ir a la plaza Muy de buen mercado. consejo. No, Max. Muy buen Estaremos con la ministra Deberíamos Jennifer tenerla en Mojica. La Guajira, ¿no? En La Guajira ya. Claro. De una vez nos comprometemos. Comprometidísima. Vamos a tener allí anuncios Allá la vamos importantes. a molestar. En la Allá estrategia. los tendré en cuenta ahí en nuestras actividades para que favor. hagan Número parte, 1. se contagien de optimismo. A mí me dicen que la ministra se ríe mucho. Yo es que yo soy muy feliz en lo que hago. Qué bueno. Eso Yo se nota, eso siento- se nota y se No siente. la gozamos. Siento que esto lo tenemos que disfrutar, es un momento de gozo, poder tener la libertad y la voluntad política de decir, vamos a apostarle duro. Un gobierno que le dio más de 5 billones de pesos al sector agricultura, o sea, esto es un crecimiento que no se veía nunca, un gobierno que logra sacar reformas que antes nunca se logran, un gobierno que está jugado por la reforma agraria, por el desarrollo de la alimentación, en donde todos, les invito a todos a que pensemos en grande en esta línea. Ministra, muchas gracias. Bienvenida siempre. Gracias. Colombia Hoy Radio.